estamos con esto, ¿no? Ok, fíjense, lo primero es que nosotros comenzamos con el tema de tratar de ver el enfoque de las finanzas desde el punto de vista de la economía, ¿no? Las finanzas son economía aplicada, ¿no? ¿Ok? Pero yo quiero pasearme un poco por el entorno macro porque yo creo que es fundamental para poder entender qué es lo que pasa en los mercados financieros, ¿no? Y sobre todo, si uno se da cuenta de que los mercados financieros normalmente eh, tienen fenómenos cíclicos que están muy atados al comportamiento de las variables macroeconómicas. Entonces, el objetivo de la clase esta en la cual estamos tratando de explicar el entorno macro es tratar de llegar a una teoría del ciclo, ¿ok? Que es la que puede ser que conecte los mercados financieros con el comportamiento de las variables económicas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de lo que vamos a hacer en las primeras clases, ¿ok? Y bueno, la semana pasada habíamos hablado un poco de esto, habíamos marcado que nosotros íbamos a trabajar fundamentalmente análisis fundamental y eso significaba que íbamos a tratar de ver cómo las variables económicas y las financieras afectan a las inversiones, ¿ok? Y bueno, el análisis fundamental generalmente es un análisis muy complejo, ¿ok? Que no es solamente macroeconomía y microeconomía, sino que incluye muchas cosas, ¿no? O sea, un buen financista, cuando, sobre todo cuando se mete en el mundo de las acciones, tiene que saber además procesos de producción y tiene que saber algo de mercadeo, ¿ok? O sea que no es un análisis simple de variables económicas, ¿ok? Tanto micro como macro y hacer un modelo econométrico y ya está encontrado el asunto, sino la cosa es un poco más compleja, ¿no? Porque es tratar de conseguir oportunidades de inversión en los negocios, ¿no? Y bueno, hicimos una comparación entre análisis fundamental y análisis técnico y dijimos que el análisis fundamental trata de conseguir el valor de la empresa, por lo cual tiene que pasarse por todos estos elementos que son, entre comillas, fundamentales, o sea, que tienen que ver con un análisis un poco más científico. Y entonces tenemos que estudiar balance, o sea, por lo cual hay que saber contabilidad, ¿ok? Tenemos que estudiar el entorno macro, por lo cual hay que saber macroeconomía. Tenemos que estudiar el entorno del sector económico en el cual funciona la empresa que nosotros estamos estudiando, por lo cual hay que saber también algo de microeconomía. Y bueno, y hay que saber también de ingeniería, porque la oportunidad de negocio puede estar en la parte de producción, o hay que saber un poco de mercadeo, porque la oportunidad de negocio puede estar en una habilidad de mercado de la empresa, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que más o menos manejarlas, ¿no? Entonces, en cambio, el análisis técnico es un análisis que se enfoca en evaluar el comportamiento de una gráfica en la cual se ven los precios, porque el análisis técnico supone que los precios contienen la única información que es importante, ¿ok? Que no hace falta saber más nada que el precio, ¿ok? Por lo cual, el, el, este, por lo cual el análisis técnico este, eh, se centra única y exclusivamente en evaluar. Ya va un momentico que hay alguien que está tratando que está pidiendo el link y está además en- yo me imagino que ya se dio cuenta. Ok, eso. Ok. Este, ok, el que hace análisis técnico sencillamente trabaja con gráficos, ve el comportamiento de precios y en función de cómo se está comportando el precio, él se imagina lo que puede llegar a ocurrir con esa inversión, ¿no? Ok.
Por lo cual, el análisis técnico hace caso omiso de todas las cosas que son importantes en el análisis fundamental, ¿no? Y bueno, y una de las cosas que yo siempre le recomiendo a quien hace este tipo de cosas y se mete en los mercados financieros es que cuando trabaja con análisis técnico, ¿ok? No lo mezcle con análisis fundamental, ¿ok? Puede ser buena idea aprender, ¿ok? Pero si uno está acostumbrado a hacer análisis técnico, no es buena idea mezclar análisis técnico con fundamental. O si uno está acostumbrado a hacer análisis fundamental, tampoco es buena idea mezclar análisis fundamental con análisis técnico, porque a veces la gráfica les va a decir una cosa que contradice lo que dicen los números, ¿ok? Y probablemente la gráfica en el corto plazo tiene razón, ¿ok? O los números van a decir cosas que contradicen lo que dice el, la gráfica para el corto plazo y al final los números tienen la razón en el largo plazo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo presente. No se puede mezclar los dos análisis, ¿ok? No es buena idea, ¿ok? En- sin embargo, nosotros vamos a ver algo de análisis técnico cuando estemos viendo acciones, ¿ok? Para que vean cómo es que se hace y de dónde sale, ¿no? Porque fundamentalmente usa mucha estadística, ¿no? ¿Ok? Otra cosa muy importante es que hay que tratar de diferenciar muy bien, ¿ok? El precio, el costo y el valor de algo, ¿ok? Este precio es un acuerdo momentáneo, por lo cual no hay precios fijos, ¿ok? Y la ilusión esa de un precio justo como se la pintan hoy en día en el gobierno, eso no existe, ¿no? Es más, ni siquiera en la escolástica, pues la escolástica española admitía que el único precio justo era el precio de mercado, ¿ok? Entonces, el precio es un acuerdo mutuo, ¿ok? Con el cual se cierra una transacción, ¿ok? Y eso es un valor objetivo, ¿ok? O sea que es perfectamente visible, ¿no? ¿Ok? El costo es aquello que yo abandono para poder adquirir algo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, yo cuando yo me compro una camisa, yo entrego plata por tener la camisa, por lo cual esa plata que entrego no la puedo usar para más nada, ¿ok? Por lo cual esa plata era costo de oportunidad, ¿ok? Y lo que hace que esto sea profundamente subjetivo es que eh, probablemente a ustedes y a mí nos venden la camisa al mismo precio, ¿ok? Pero para mí eso tiene, además del costo que yo pagué, otras cosas, ¿ok? Que no las tiene para ustedes, ¿no? Entonces, por esa razón, el costo siempre es subjetivo, ¿ok? Nunca es objetivo, ¿ok? Y no se puede medir tan fácilmente como creemos los economistas en economía, ¿no? ¿Ok? Lo pueden medir muy bien los contadores porque miden solamente un costo que es perfectamente tangible, ¿ok? Que son los costos contables, ¿no? ¿Ok? Pero el costo para el economista excede eso, ¿ok? La otra cosa es que el otro elemento que hay que tener claro aquí es el valor, ¿no? Y el valor no es el precio, ¿ok? Y tampoco el valor es el costo, ¿no? El valor es la representación subjetiva, fíjense, o sea que ya de plano no es precio, es la representación subjetiva y particular que un bien hace experimentar a un individuo en un determinado momento. Por lo cual, el valor puede cambiar de un momento a otro, ¿ok? O sea, los valores no son estables, ¿ok? Es más, cuando uno hace análisis fundamental, está tratando de buscar un valor más o menos estable de la empresa, ¿no? Pero eso no necesariamente es así, ¿no? ¿Ok? Porque claro, ese es el valor que me dan los números a mí. Después tengo que yo ver si eso se compagina con lo que yo creo que de verdad es su valor, ¿no? ¿Ok? Entonces, y en ese caso, el valor es profundamente subjetivo, igual que el costo, ¿ok? Y ambos, como son subjetivos, deben ser diferentes al precio, ¿no? ¿Ok? O sea, y las tres cosas son completamente distintas. Sin embargo, en el lenguaje común uno las mezcla, ¿no? A veces uno llega a un negocio y uno pregunta, mire, señor, ¿cuánto cuesta esa camisa que está en la puerta? ¿Ok? Y uno lo que está preguntando de verdad es cuál es el precio de esa camisa. ¿Ok? O uno pregunta cuánto vale esa camisa, ¿no? Eso es terriblemente más subjetivo, ¿ok? Porque probablemente para el vendedor esa camisa vale muy poco, ¿ok? Pero probablemente para el comprador vale mucho, ¿ok? Por lo cual el valor no es
una medición objetiva, pues, ¿ok? Ok, las etapas del análisis van de la parte macro a la parte micro, ¿ok? Y el puente de transición es el análisis sectorial, ¿ok? Que por supuesto es micro, ¿ok? Y bueno, y nosotros comenzamos esta parte estudiando la política fiscal, estudiando un poco las políticas del sector externo y nos íbamos a meter hoy en política monetaria, ¿no? Entonces vamos a meternos ya. O sea, yo partí de la contabilidad social y dije que normalmente los economistas decimos que el Producto Interno Bruto es consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones. Este, critiqué un poco la postura de Mankiw de poner exportaciones netas porque yo quiero que esté aquí el saldo de la balanza comercial porque lo necesito, ¿no? Y la otra es que el ingreso, ¿ok? De las personas se divide en consumo, ahorro e impuestos, ¿ok? Y bueno, y como ambas cosas son iguales porque estamos en equilibrio, ¿ok? Supuestamente estamos en equilibrio, entonces el consumo más el ahorro más las exportaciones debería ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto del gobierno, más la exportación menos la importación. Entonces, como los dos consumos son iguales, se pueden ir, ¿ok? Y nosotros reorganizamos la ecuación y pasamos la inversión para este lado y la juntamos con el ahorro, pasamos el gasto público para este lado y lo juntamos con la tributación y dejamos el saldo de la balanza comercial del lado derecho, ¿ok? Y bueno, explicamos que la idea económica, o sea, la idea de la política económica es tratar de conseguir equilibrio en los tres mercados y parte de la premisa de que eso no se alcanza solo, ¿ok? Y al economista le enseñan, por tanto, que debe hacer siempre política económica, ¿ok? Ahí le falta una C a la presentación, ¿ok? Porque el mercado es imperfecto, ¿no? ¿Ok? Y nosotros vamos a tratar de ver si esas cosas son verdad, ¿no? ¿Ok? L- l- Nosotros picamos esto en tres segmentos, ¿ok? Porque dijimos que íbamos a estudiar primero la parte fiscal, después íbamos a estudiar la parte del sector externo y después íbamos a estudiar el sector financiero, ¿ok? Eso es lo que pensamos que íbamos a hacer, ¿ok? Y bueno, el primero es el equilibrio del sector externo, ¿no? Si uno aísla impuestos menos gastos, eso puede dar tres resultados, ¿no? Puede dar positivo, puede dar igual a cero y puede dar negativo, ¿no? Si da positivo, eso se llama superávit, ¿ok? Supuestamente en la mentalidad, este, ¿cómo se llama? Keynesiana, eso atenta contra el crecimiento económico, o sea, eso hace que se crezca menos económicamente porque no se está gastando muy poco. La otra es que si tenemos equilibrio, supuestamente el gobierno es neutral, ¿ok? Y ahí en la semana pasada se abrió una discusión porque este, eh, algunos dicen que no y que sí, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo con que el gobierno sea neutral, ¿ok? Por eso es que pongo supuestamente el gobierno es neutral, ¿ok? Y bueno, y la tercera solución es que si tenemos déficit, supuestamente el gobierno estimula el crecimiento económico. Entonces, por eso es que yo añadí gráficos a esto, ¿no? Y de hecho, fíjense, este gráfico compara un poco la situación de Venezuela y Estados Unidos en los momentos en los que en Venezuela había cifras, ¿no? ¿Ok? O sea, hoy en Venezuela no hay cifras, ¿ok? Es más, estas que están aquí hasta el 2008, ¿ok? Ya no están, ¿ok? Si ustedes tratan de conseguirlas, no las van a conseguir porque ONAPRE no las publica, ¿ok? Entonces, bueno, estos son los resultados fiscales de Estados Unidos y de Venezuela. ¿Ok? Para que ustedes se fijen que más o menos el comportamiento era muy similar, ¿no? O sea, los gringos a veces tenían un déficit de 4 o 5% del PIB, a veces menos, ¿ok? Tienen cuatro situaciones de superávit por aquí, que son casi que las cuatro únicas de muchísimos años, ¿ok? Si uno parte desde la época de Roosevelt para acá, ¿ok? Casi siempre es déficit, ¿ok? Y estos son quizá los únicos casos de superávit fiscal norteamericano, ¿no? Venezuela está ahí, ¿no? Porque hay unos años en los que tiene déficit,
¿ok? Un poquito, a veces un poquito más grande que el norteamericano, a veces un poquito menor, ¿ok? Fíjense que aquí es menor, ¿ok? Aquí también aparenta ser menor, ¿ok? Y bueno, y a veces tiene superávit, ¿no? ¿Ok? Es más frecuente el superávit en Venezuela que el déficit, ¿ok? Y de hecho, fíjense, aquí en el 91 hubo un superávit, en el 96 hubo un superávit, 97 hubo un superávit, después en el 2005, gobierno de Chávez ya, había un superávit, en 2007 también lo hubo, ¿ok? Y bueno, y fíjense, o sea, si esto crea crecimiento económico, ¿ok? Y en Estados Unidos lo creó varias veces durante de 91 a 2008, ¿ok? Entonces, ¿por qué no lo crea en Venezuela? Pues, ¿ok? Esa puede ser una buena pregunta, ¿no? ¿Ok? Y bueno, a mí me gusta jugar con los números, ¿no? Y a mí se me ocurrió que yo podía tomar de los datos del Banco Central, ¿ok? Lo que el gobierno utilizaba para gastárselo afuera, ¿ok? Y, no me digas que no puse esa lámina. Yo creo que sí la puse, ¿ok? Ok, bueno, ok, vamos a hacer algo, pues. Déjenme que, que la busque en el interín y la mostramos, ¿no? O sea, resulta que si yo le quito lo que el gobierno se gasta fuera del territorio nacional, entonces casi todos los años son años de superávit, ¿no? ¿Ok? Por lo cual uno pudiera decir, bueno, por eso es que, por eso es que Venezuela está empobrecida, ¿no? Porque el gobierno se lo gasta afuera, ¿no? No se lo gasta adentro, ¿no? ¿Ok? Pudiera hacer eso, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, de esa gráfica se las mostramos luego, ¿ok? La otra cosa es que yo también había comentado la semana pasada que en el gobierno del general Juan Vicente Gómez había mucho superávit fiscal, ¿ok? Sin embargo, la economía crecía, ¿ok? Claro, crecía porque había mucho petróleo, o sea, las petroleras estaban sacando mucho petróleo, gastaban dinero dentro de Venezuela y eso producía crecimiento económico, ¿no? Y ese gasto no era gasto público, era gasto de las petroleras, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tienen un poco el resultado fiscal y una cosa que se creó en la época de Juan Vicente Gómez, que fue el fondo de reserva, ¿no? O sea, Gómez era un comerciante, ¿no? Gómez no era un hacendado, como dicen los historiadores, para ridiculizarlo, ¿ok? Gómez era un comerciante, ¿ok? Y tiene un comportamiento típico del comerciante administrando, ¿ok? De hecho, él empieza a crear un fondo de reserva con la intención de no subir los impuestos, ¿ok? Y que cuando se presentaran déficit, se tomara el fondo de reservas para cubrir el déficit fiscal, ¿ok? Y de hecho, fíjense, cuando la economía dio como resultado déficit, él echó mano del fondo de reserva para cubrir el déficit fiscal. ¿Eh? Lo cual para mí es una cosa genial, ¿no? ¿Ok? Ojo, yo no soy gomecista, ¿ok? No apoyo que Gómez tuviese la rotunda, ¿ok? Pero a mí me parece sensacional estas cosas que hace este hombre, ¿ok? Me parece sensacional. Es más, incluso nosotros hablamos maravillas de López y de Medina, y fíjense los déficits en los que se metieron López y Medina y cómo destrozaron el fondo de reserva que venía acumulándose de una manera interesante, ¿no? ¿Ok? Esa es una de las cosas que uno podría criticarle a los gobiernos de Gómez y de López y Medina, ¿no? Y no se diga lo que vino después, ¿no? Sumando los adecos y sumando a Pérez Jiménez, ¿ok? Porque a mí Pérez Jiménez no me parece que sea tampoco ningún genio, ¿no? ¿Ok? Pero a mí me sorprende mucho esta gráfica de las cuentas fiscales eh, este, del, ¿cómo se llama? Del periodo gomecista, ¿no? La otra cosa, bueno, este gráfico más bien debería estar en la parte cambiaria, ¿no? Pero igualito lo vamos a utilizar, ¿ok? Fíjense, este gráfico combina dos valores, ¿no? En el color azul está el tipo de cambio nominal promedio, ¿ok? O sea, tomamos el dato del Banco Central de cuánto cerró el dólar cada día, ¿ok? De todo el año 92, ¿ok? Y
El promedio nos daría el puntico aquí que corresponde a la línea azul. ¿Ok? Lo mismo para el 93, lo mismo para el 94 y así sucesivamente, ¿no? Y en color verde está el tipo de cambio presupuestal, ¿no? El presupuesto se discutía, ¿ok? En Venezuela entre junio y agosto, ¿no? En eh, en el antiguo Congreso, ¿ok? Y bueno, se aprobaba y ese presupuesto tenía unas premisas, ¿no? Y una de las premisas era el tipo de cambio, ¿no? O sea, ellos decían, el tipo de cambio el año que viene va a estar alrededor de tanto, ¿no? Y fíjense una cosa curiosa, ¿no? Que en las épocas en las que el tipo de cambio estuvo libre, 92, 93, mitad del 94, un tercio del 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ¿ok? Técnicamente, el tipo de cambio promedio es el tipo de cambio del presupuesto. Entonces eso quiere decir que, salvo este brinco que está aquí en el 2002, ¿ok? El Banco Central sencillamente complacía al gobierno dejándole el dólar en el promedio que él había expuesto en el presupuesto, ¿no? ¿Ok? Por lo cual aquí nunca hubo tampoco libertad cambiaria, ¿no? ¿Ok? O sea que el precio no lo fijaba el mercado, lo fijaba el Banco Central y el Banco Central estaba muy empeñado en que el tipo de cambio fuese el tipo de cambio del presupuesto, ¿no? La diferencia del 2002, ok, me pueden preguntar, ¿por qué la diferencia del 2002, profesor? Bueno, miren, en el 2002, el gobierno de Chávez, ok, estimó que este iba a ser el tipo de cambio promedio, ok. En enero, ellos se dieron cuenta de que, dado el mercado petrolero del 2002, que era un mercado que estaba en, eh, eh, en- ¿cómo se llama? Un poquito lento, ¿ok? Ellos no iban a alcanzar el resultado presupuestal, ¿ok? Y entonces recalcularon el presupuesto, me imagino yo, ¿ok? Y bueno, y determinaron que ese tipo de cambio que había salido en el presupuesto no era, ¿ok? Y el mismo mes de enero el Banco Central permitió que el tipo de cambio se deslizara violentamente, ¿ok? Llegó a casi 2.000 bolívares por dólar, ¿ok? Después lo estabilizaron en un nivel cercano al 1.200. Y bueno, por supuesto le echaron la culpa a los especuladores, ¿ok? Y ese fue el tipo de cambio promedio del año, ¿ok? Más o menos 1.200 dólares, ¿ok? 1.200 bolívares por dólar, que era lo que necesitaban para cubrir el presupuesto, pues, ¿ok? O sea que jamás se salieron de esa premisa de complacer al Banco Central, complacer al fisco en los números que él quería, ¿no? ¿Ok? Obviamente también se decía, no, eso se hace para que haya exportaciones no tradicionales, es un cuento chino, ¿ok? Que efectivamente no tiene ningún asidero, ¿no? La única razón por la cual se hacía política monetaria y la única razón por la cual se hacía política fiscal, perdón, política cambiaria, era para complacer la política fiscal, ¿ok? Eso no es como dicen los libros de macro, ¿ok? Ok, por esa razón, ¿ok? Yo digo que la política fiscal es contradictoria, ¿ok? Que los keynesianos dicen que el gasto público es expansivo y que hay quien dice que el gasto público es inflacionario. Y fíjense que si el gasto público fuese inflacionario, bueno, Estados Unidos tendría muchísima inflación, ¿ok? De hecho, no la tiene, la tiene en este momento, pero por otra razón, ¿ok? Y lo cierto es que el gobierno afecta a los negocios de diversa forma, por eso que el gobierno nunca es neutral, ¿ok? Y su importancia relativa es cada día mayor en todos los países, ¿no? Por lo cual, nos guste o no nos guste, el gobierno es un jugador importante, ¿no? Y puede causar problemas como el crowding out, ¿ok? Yo comenté en la clase pasada que el crowding out se puede evidenciar en que en los años 2000, 2001, ¿ok? El gobierno se financió emitiendo bonos, ¿ok? Y eso sacó a los jugadores del mercado de créditos venezolanos, ¿ok? Y bueno, y provocó que muchas empresas les fuera muy mal, ¿ok? Dado que no se conseguían créditos, pues, ¿ok? ¿Ok? Puede influir en el crecimiento de sectores, ¿ok? De hecho, fíjense, una de las cosas que deberíamos discutir un poco hoy también es lo de los aranceles, ¿no? O sea,
porque los aranceles los habíamos nombrado la semana pasada y fíjense que la inflación está arreciando, ¿no? ¿Y por qué está arreciando? Entre otras razones, porque el gobierno en medio de la pandemia aligeró los aranceles y bueno, y muchas empresas se empezaron a quejar diciendo que eso era competencia desleal, ¿ok? Y bueno, y el gobierno volvió a colocar algunos aranceles muy arriba. Y bueno, y eso junto con la política monetaria loca que tiene el Banco Central, ¿ok? Entonces, efectivamente está haciendo que la inflación renazca, ¿ok? Y las cosas cada día están más caras para la gente, ¿no? Entonces, ese, ese es el problema de tener un gobierno que se mete en todo, pues, ¿ok? Y bueno, lo que sí puedo comentar yo es que dependiendo del financiamiento, ¿ok? El déficit sí puede crear inflación o recesión, ¿ok? Y de hecho, los norteamericanos en los años 80 experimentaron un fenómeno de estanflación, ¿ok? Porque el gobierno de Carter, ¿ok? Bueno, todos los gobiernos desde Kennedy hasta Carter fueron gobiernos keynesianos, ¿no? Que utilizaban al Banco de la Reserva Federal para financiarse, ¿ok? Y eso generó muchísima inflación, pero ya al final, en la época de Carter, la cosa se complicó muchísimo y ellos tuvieron inflación con recesión, que es lo que los economistas llamamos estanflación, ¿ok? Y bueno, eso dio origen a que en diversas partes del mundo, ¿ok? Se generara una matriz más proliberal, ¿ok? Y bueno, y efectivamente nacieron lo que llamaron las políticas del consenso de Washington, y en los Estados Unidos ganó las elecciones Reagan, y Reagan aplicó política monetaria restrictiva, ¿ok? Detuvo el proceso inflacionario, ¿ok? Y después se comenzó a recuperar la economía porque el gobierno de Reagan impuso que el Banco de la Reserva Federal no emitiese para financiar el déficit, sino que se financiara por la vía del crédito, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y efectivamente ellos lograron controlar ese proceso, ¿no? Y bueno, hoy están viviendo de nuevo inflación, no porque el Fed esté financiando al gobierno, sino porque el Fed está inflando la economía, ¿ok? O estuvo inflando la economía, y bueno, y están pagando las consecuencias de eso, ¿ok? Eso de todos modos lo vamos a comentar más adelante cuando estemos hablando de ciclo, ¿ok? Bueno, yo creo que este video va a pararse aquí, ¿ok? Y seguimos cuando